uno de nosotros. Bienvenidos a todos los que están por las redes sociales, los que están conectados allí en Facebook, en YouTube, en Instagram. Bendiciones en el nombre de Jesús. Bueno, voy a hablar un poquito sobre todo lo que se necesita para construir una casa o edificio, comenzando desde la compra del terreno, diseñar los planos arquitectónicos, hacer los cálculos de resistencia, sacar los permisos para que se den licencia de construcción y contratación del maestro y compra de materiales. Si no está el constructor, el maestro, no se puede iniciar la obra, sea de una casa, sea de un edificio. Bueno, construyendo sobre la roca. Este es el tema. Construyendo sobre la roca. Vamos a la palabra de Dios. En el libro de Mateo, capítulo 7, versículo 24 hasta el 27. Cuando lo encuentren, dicen amén. Bueno, gloria a Dios. Aquí hay un título que dice los dos cimientos. Vamos a iniciar la palabra de Dios. Dios bendiga esta palabra. Espíritu Santo, trae revelación. Que no sea palabras humanas, sino que tú eres Espíritu Santo, guiándonos, dándonos sabiduría para entender y comprender tu palabra, lo que tú tienes para la iglesia. Amén. Dice la palabra de Dios: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendiendo lluvia, y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron contra ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Aquí hay dos hombres basado en la palabra de Dios. ¿Cuál es el primero? El hombre prudente y el hombre insensato. Vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios. Dos hombres. Un hombre prudente dice que escuchó las palabras y actuó en obediencia. Un hombre insensato no escuchó las palabras, actuó con necedad, terquedad y soberbia. Vamos a ver los dos cimientos. La casa edificada sobre la roca, sobre lo seguro,
lo recomendado, la casa edificada sobre la arena. Es lo inestable, lo inseguro y no es duradero. Vamos a ver lo que dicen los cimientos. Los cimientos determinan nuestra capacidad de permanencia. La diferencia de ambas casas estaban en los cimientos. Y como resultado de dos actitudes, de dos formas de actuar, de dos formas de ver las cosas y ponerlas en práctica. El resultado de todo esto fue el éxito del hombre prudente. Y el resultado del hombre imprudente fue la ruina. Los cimientos deben establecerse antes de comenzar el trabajo. Vamos al libro de Lucas, no se vaya a perder del libro de Mateo, porque vamos a seguir ahí. Lucas capítulo 14, 28, 29. Lucas. Dice en el versículo 28, 14, 28. ¿Quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Para construir una casa debe tener primeramente un buen presupuesto y luego hablar con el maestro de construcción para poder comprar todos los materiales. ¿Qué se necesita para hacer un cimiento? Los cimientos. Se necesita piedras, se necesita buen hierro, sólido, no del delgadito, sino grueso, cemento y arena, para poder levantar los cimientos. Unos cimientos fuertes y firmes, que haya resistencia para 2, 3, 4, 5 pisos. O sea, en los cimientos es el fundamento, la base primordial para poder edificar. De igual manera, vamos a Mateo, donde estábamos. En el 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Y quién es la roca? Jesucristo nuestro Señor es nuestra roca. Y en Él debemos estar fundamentados, nuestra base en Jesucristo nuestro Señor. Y la palabra de Dios, debemos estar bien fundamentados.
porque es la palabra de Dios que nos sostiene. ¿Qué quiere decir prudencia? Un hombre prudente quiere decir, es una virtud que consiste en discernir lo bueno de lo malo. Es moderación, limpieza, discernimiento y buen juicio. Prudencia que se puede traducir también con ser sabio, prudente, precavido, discernir. Que nuestras acciones y las palabras reflejen nuestro carácter y que seamos instrumentos para ayudar y nunca dañar a aquellas personas que nos rodean. O sea, que nos dice que nosotros debemos estar firmes, fuertes, bien firmes en quien hemos creído. Y debemos convencernos que Jesucristo es tu roca, mi roca. Y que sin Él no somos nada y nada podemos hacer. Oír la palabra de Dios. Él no oyó la palabra. Cuando les habló Jesús a los discípulos esta parábola, y esa es para usted y para mí, para la iglesia. Oír la palabra de Dios. O muchas veces alguna persona nos habla, haga esto, haga aquello, tiene que empezar así. Le dan buen consejo, pero no lo escuchamos. Cuando nos orientan, cuando el maestro nos dice, vamos a empezar así y así, que después va a quedar contento con el trabajo y la obra. Oír la palabra de Dios. ¿Qué dice en Santiago 1, 22 y 25? Vamos al libro de Santiago. ¿No lo tengan ahí? ¿Me dicen amén? Dice la palabra de Dios. Pero sed hacedores de la palabra, no tan solamente oidores, engañaos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante a un hombre que considera un espejo su rostro natural, porque se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Cuando nosotros nos miramos en un espejo, nos organizamos, más que todas las mujeres, que nos organizamos, nos maquillamos, algunos usan maquillaje, se ven bonitas y todo eso, pero después se olvida. Ay, no miré si tenía yo ojeras. Ay, no me miré bien. Y cuando salimos, nos despreocupamos y no nos damos cuenta. Nos olvidamos. Si quedamos bien peinados, bien organizados. Y los hombres también se organizan. Entonces se afectan, se echa su loción,
¿cierto? Se mira su rostro y dice, uy, estoy bien, estoy bien. Y así sucesivamente. Y así es la palabra de Dios. Escuchamos la palabra, pero la olvidamos muy fácil, muy rápido. ¿Por qué? Porque no nos llenamos con la palabra, no nos nutrimos con la palabra. La escuchamos minuciosamente, pero nos olvidamos. No tomamos nota. Llegamos a la casa y vamos a leer la palabra de Dios, no sabemos qué libro fue. O le preguntamos a alguien, ¿escuchaste la palabra? Ah, no, yo no. La escuché, pero no supe de qué habló. De pronto nos pasa así, porque venimos muchas veces desprevenidos. No escuchamos la palabra de Dios. Lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y que aprendamos a María, de las dos mujeres, Marta y María. No hay que desvalorizar lo que hacía Marta, porque a ella le gustaba arreglar la casa, hacer los preparativos, una buena almuerzo, una buena comida y mucho más cuando Jesús fue invitado ahí, a su casa. Ella le hizo lo mejor de lo mejor, pero ella no estaba contenta con lo que hacía. Y se acercó, y María se sentó a los pies de Jesús. ¿Por qué se sentó María a los pies de Jesús? A escuchar la palabra de Dios, a escuchar la voz de Jesús, lo que Él tenía para ella. Y Marta le dice, Jesús, para que María también le colabore. Entonces le dijo, Marta, Marta, ocupada en las cosas de la casa, pero María escogió la mejor parte. Y eso es lo que nosotros, hermanos, debemos escoger, la mejor parte. Congregarnos, porque muchas veces dicen, no, yo tengo mucho que hacer en casa, tengo muchos compromisos. Y nosotros sabemos cuál es el trabajo, la rutina en la casa, o el trabajo de los esposos. Pero el día domingo no nos congregamos, no nos reunimos. Ahora que la iglesia podemos congregarnos presencialmente, alimentarnos con la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es la que nos enseña. La palabra de Dios es la que nos enriquece. Que todos los días, diariamente, no de vez en cuando, podemos leer la palabra de Dios, sino diariamente. Y así nuestras vidas son firmes. Estamos bien firmes, bien cimentados en la palabra de Dios, bien cimentados en la roca que es nuestro Señor Jesucristo. Como hijos de Dios, para cuando vengan las tormentas fuertes, no vamos a desmayar, no vamos a caer fácilmente. Cuando vengan las adversidades de la vida, vamos a estar firmes en el Señor. Pero muchas veces decimos,
Dios me fortalece. Le decimos a las personas y les hablamos bien bonito, pero ¿cómo estoy yo? ¿Estoy firme en la palabra? ¿En lo que Dios me dice la palabra? ¿Lo que me habla? ¿Lo que me enseña? ¿Lo que me corrige? ¿Lo que me instruye? Cuando tomamos esa actitud, hermanos, de oír la palabra de Dios, no vamos a desmayar. Y podemos decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque en Él es el que debemos confiar. Esa casa no se va a caer, no se va a derrumbar fácil, porque problemas tenemos. ¿Sí o no, iglesia? Tenemos y no estamos exceptos, pero los problemas se los entregamos al Señor cuando confiamos en Jesucristo, que Él hará y que Él es nuestro ayudador. Porque Él dice: no te dejaré, no te desampararé, que yo vengo a tu ayuda. No te intimides, no tengas temor, que yo estoy contigo para ayudarte, levantarte en ese problema difícil que tú tienes. Eso es una casa edificada sobre la roca. Vamos al versículo, vamos al libro de Mateo. El versículo 26. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. La casa construida en la arena estaba construida en lo inestable, en lo barato. No le colocó cimientos. Hizo la obra fácilmente, pero no pensó, no le pidió a Dios sabiduría. Porque si vienen las tormentas, las fuertes lluvias, podía caerse la casa. Pero no tuvo la menor idea de haber pensado eso. Eso es cuando no oímos la palabra de Dios, cuando no escuchamos la palabra de Dios, que vienen las tormentas, las dificultades, vienen las necesidades, vamos a caer fácilmente. Y podemos decirle: ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa aquello? Es porque estamos débiles, débiles en nuestra fe, débiles en quien hemos creído, débiles en la palabra de Dios. Eso nos habla para que nosotros seamos edificados ¿en quién? En nuestra roca, que es nuestro Señor Jesucristo. En el primer libro de Pedro 2, 6 y 8, primer libro de Pedro. Vamos al primer libro de Pedro.
Gloria a Dios. Primer libro de Pedro, primera de Pedro 2, 6 y 8. Y cualquiera, y cual también contiene la escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creen, él es precioso. Para los que no creen, la piedra de los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo. El 8. Y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Porque porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Cuando nuestra piedra angular es Jesucristo, es preciosa. Y cuando tenemos la palabra y no la predicamos, y cuando damos mal testimonio, ponemos tropiezo para los que nos oyen, para los que nos escuchan. Ese es poner piedra de tropiezo a otras personas. Y muchos dicen: mire, me habló, me predicó, pero en esa persona hay un desorden. Mire cómo vive. Anda en problemas, anda en dificultades. La esposa anda con otro hombre que no es su esposo, o viceversa. Y ellos ven en nosotros cómo vivimos, porque el inconverso tiene la mirada en los hijos de Dios, en los cristianos. Y de eso debemos cuidarnos. Cuidarnos en el barrio donde vivimos, en la cuadra, en nuestro distrito, en la zona. Muchas veces en una casa que hay un grupo de oración, un altar familiar, la usan para dos actitudes, dos acciones. Primero, predican la palabra de Dios. Y bueno, qué tan lindo que estuvo la alabanza, la palabra. Y bien, Dios los bendiga. Pero llega el día viernes o el día sábado, se empieza la rumba. A prender el equipo y a tomar licor. ¿Cree, hermanos, que ese es un buen ejemplo? Somos piedra de tropiezo. Dice: a ellos que predican la palabra. ¿Y cómo viven? ¿En quién entonces, con quién están? ¿En quién es lo que creen? Porque recibimos la palabra y no la aplicamos, no la vivimos en nuestra vida. ¿Cuál es la estructura de nuestro hogar? Porque somos la estructura del hogar. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos cimentados? El esposo debe estudiar la palabra e invitar a la esposa y a los hijos. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Y habrá uno de los dos, viene el esposo o la esposa, para dar la enseñanza. Y orar, tomarse de las manos
Eso es tener una buena estructura en el hogar, en la familia, para que ellos, los hijos, no se desanimen y sean edificados en la palabra de Dios. Porque si Dios dice en su palabra que si no gobiernas bien la casa de Dios, ¿cómo gobernarás la casa, tu familia? Podemos predicar, pero muchas veces ¿cómo vivimos en casa? ¿Cómo vivimos con la familia? Hay asperezas, hay arrogancia, no hay comunicación, no hay diálogo en la familia. Eso es que no estamos edificados en la roca que es Jesucristo. Oímos la palabra, pero no la ponemos por obra. Y la palabra de Dios dice: muéstrame tus obras y muéstrame tu fe, porque esto nos lleva a tener fe más en Jesucristo. Porque las dos van tomadas de la mano, las obras y la fe. Porque si yo hago las obras, ¿a dónde está mi fe? ¿En quién he creído? ¿En quién confío? Y si yo tengo fe o tenemos fe y no hacemos la obra de Dios, no estamos haciendo nada. De manera que, hermanos, nos lleva a cimentarnos en Jesucristo nuestro Señor. Para los que creen en esta piedra preciosa que es Jesucristo y los que creen en Él, no seremos avergonzados. Vemos que la verdadera roca para el fundamento es Cristo. Los que edifican sobre ella no serán avergonzados, pero los que no creen en Él, esta roca llegará a ser una roca de tropiezo. Porque desobedeciendo a su mensaje, no edificaron sobre ella, por lo tanto, no estuvieron firmes en momentos de la tormenta. ¿Qué pasa la casa sobre la arena? Los que oyen la palabra de Cristo, pero no la hacemos. Los que oyen, pero no hacen lo que dice la palabra de Cristo, son como una persona insensata que edifica la casa sobre la arena. ¿Cuál es la causa de la ruina de la casa edificada sobre la arena? La causa de la ruina fue la base de la casa. No había cimientos. La persona también edificó también y puede también usar buen material. Puede haber sido una linda casa y aún más linda que la casa que estaba sobre la roca, pero la base era demasiado débil y no aguantó cuando llegó la tormenta
Nuestra casa puede estar muy linda, adornada o bien organizada, pero ¿cómo estamos la familia viviendo? Hay debilidades, hay preocupaciones, llegan los problemas y no se los entregamos al Señor. Viene la preocupación, viene la ansiedad, viene la depresión cuando no descansamos en el Señor. No dormimos pensando en el problema. Ahí hay debilidad en nosotros, porque no perseveramos, no confiamos en Dios, no confiamos en la palabra de Dios. Así sea que una casa esté en obra negra, pero que esté bien cimentada, buenos cimientos, firmes, fuertes. La decoración viene después. Pero pensemos en esto, hermanos, que edifiquemos nuestra casa sobre la roca que es Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Gloria a Dios, gloria al Señor. A Él sea la gloria, a Él sea la alabanza, a Él sea el honor. Una casa permaneció en pie a pesar del fuerte viento y la lluvia, pero no se cayó. Pero la casa que fue edificada en la arena, se perdió todo. El trabajo realizado quedó en total desastre. Las tormentas nos llegan a todos. Cuando pasa la tormenta, muchos caemos y no nos volvemos a levantar. Otros caen, reconocen su falta y Dios los restaura. La única forma de resistir las tormentas es fundamentándonos nuestros cimientos, y nuestros cimientos es Jesucristo nuestro Señor. Edificar sobre la roca requiere cuidado, requiere esfuerzo. Quienes desean afianzar su llamamiento con diligencia. Pero muchas veces queremos apartarnos de Dios, lo que Dios nos ha encomendado hacer, y a veces hay desánimo, hay desaliento, hay contradicción. Después de que hemos servido a Dios y ahora ya no quieren nada, y hay muchos líderes desanimados. No quieren muchas veces congregarse. Y en este tiempo Dios nos llama que nos levantemos. Y dice: levántate tú que duermes, levántate del letargo espiritual. Y busquemos a Dios, busquemos al Señor, busquemos la palabra y servirle a Él. Pero no desmayemos, porque el llamamiento no ha sido del pastor, no es del hombre, sino Dios que te llamó, que me llamó. Irrevocable es el llamamiento de Dios. Para ser útiles, instrumentos en las manos del Señor.
Y Dios nos usa de acuerdo a los dones que tú has recibido. Pero muchas veces los dones los tenemos dormidos. No los desarrollamos, no los disfrutamos. Pero cuando vamos a orar por un enfermo, Dios nos usa grandemente, porque es Jesucristo es el que sana, pero nosotros somos unos instrumentos en las manos de Dios. Somos unas vasijas delante de Dios. Si Dios te ha llamado, muchas veces Dios nos usa en la liberación. Pero si nosotros, como líder, como ministra o ministro de Dios, no lo hacemos por temor, por miedo, uy, echar fuera demonios, no, eso no es para mí. No, eso no. Uy, de pronto se me pegan los demonios. Solo decimos, pero no tenga temor, porque Dios nos ha dado poder y autoridad para hollar serpientes y escorpiones. Dios nos ha dado el poder y la autoridad para restaurar al perdido, para liberar, para sanar. Así como hizo Jesús en su ministerio, a los discípulos los usó grandemente. Eran hombres como cualquiera de nosotros, pero los llamó, los seleccionó, los instruyó, les enseñó la palabra, porque Él fue el maestro de ellos y Él es el maestro de nosotros. Amén. Porque Él dice: escudriñad las escrituras, que en ellas tenés vida eterna. Les delegó funciones y fueron a predicar la palabra y los usaba. De manera que no tengas temor, no tengas miedo. Afírmate más en la presencia de Dios. Alaba a Dios, glorifica a Dios, exáltalo. Deja tu tiempo para estar a solas con Él y contarle todos tus problemas. Esos problemas no invaden tu vida, arruine tu vida espiritual, sino que nos levantemos con el gozo del Señor, confiando que Él hará y que sean conocidas nuestras peticiones delante de Él, y que Él nos sustentará con la palabra de Dios. Que si creemos en Él y Él sabe cómo nos acercamos a Dios, con duda, con incredulidad, o hay personas de doble ánimo. Unos días están bien, sí, yo alabo, glorifico a Dios, sí, yo esto, yo lo otro, pero otros días encuentra a las personas desanimados. No, yo no voy a volver más a la iglesia. No, yo no, mejor me voy para otra, donde no me exijan tanto. Ese es el decir, hermanos. Son personas de doble ánimo. Pero iglesia, nosotros debemos ser de una sola pasta y saber en quién hemos creído. Y nosotros sabemos de dónde venimos y para dónde vamos, hermanos. Así es de que nos anima esta palabra más y más a cimentarnos en Jesucristo nuestro Señor, porque Él es nuestra roca.
Él es nuestro maestro. Él es nuestro ayudador. Y Él nos ha dado al Espíritu Santo para ayudarnos, para levantarnos cuando estamos caídos, cuando vienen fortalezas, cuando vienen lutos. Es Él que nos da la fortaleza, nos da el consuelo. Esto nos lleva a confiar más del Señor. Afianzarnos más, a cimentarnos en la palabra de Dios, a echar raíces de la palabra de Dios. Vamos a ir a Colosenses capítulo 2 versículo 7. Gloria al Señor. Colosenses 2:7. Colosenses 2:7. Arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Arraigados, sobreedificados ¿en quién? ¿En el yo o en la confianza falsa que tengo? No, sobreedificados en Jesucristo y confirmados en la fe, como habéis sido enseñados. ¿Cuántos hemos recibido palabra? Aquí tenemos leche, buena palabra, que nos han enseñado, nos han instruido. Arraigados en la palabra de Dios. Entonces seremos como árboles plantados y nuestra hoja no va a caer, no nos vamos a marchitar y seremos prosperados. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Bendito y alabado sea tu nombre. Gracias, Señor, porque tú nos has enseñado, Espíritu Santo. Te adoramos, te exaltamos. Ahí donde usted está, las redes sociales, por el Face, por YouTube, Instagram, que está escuchando la palabra de Dios, le voy a invitar a hacer una oración, aceptar a Cristo en el corazón. Si lo va a hacer por primera vez, puede hacerlo. Puede haber una segunda vez, puede haber una tercera vez. Y repiten conmigo esta oración. Señor Jesucristo, he escuchado, Señor, tu palabra, porque a cada uno nos has hablado a nuestra vida. Señor, te pido que me perdones. Perdona, Señor, mis faltas, mis errores. Perdona mis pecados. Y yo creo, Señor, que tú moriste en la cruz del Calvario, Señor, para perdonarme, para salvarme y darme la vida eterna. Señor, yo quiero confiar en ti para que tú seas de aquí en adelante mi roca. Ayúdame a estabilizarme, a ser firme en la palabra de Dios. Escribe, Señor, mi nombre en el libro de la vida.
Gracias, Señor. Si usted ha hecho esta oración, dele un aplauso al Señor. A todos los que están conectados, si usted la hizo, gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Dele un aplauso al Señor. A Él sea la gloria, a Él sea la alabanza, a Él sea el honor. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios, bendiciones para todos.